Gobierno Nacional anuncia medidas urgentes para hacerle frente al gran paro arrocero anunciado por los productores. Arroceros explican puntos críticos que tienen crisis al sector. Precios, acuerdos comerciales y contrabando los tienen en jaque. Paro arrocero amenaza con encarecer la canasta familiar y causar desabastecimiento. Comerciantes alzan la voz. Transportadores de carga en crisis por nuevo paro en el país reportan millonarias pérdidas por bloqueos en primer semestre. Alarma por violencia en Colombia. Carro bomba deja un civil muerto y 2 heridos en el departamento del Cauca. No cesan ataques contra la fuerza pública. Asesinan a 2 militares en Antioquia. Atacan patrulla de la policía en Arauca. Un policía gravemente herido. El gobierno nacional anunció medidas urgentes para hacerle frente al paro arrocero convocado por los productores. En la Casa de Nariño se encuentra Ana María Ceris. Ana María, buenas noches. El gobierno nacional confirmó que el sector arrocero está atravesando una grave crisis y por eso anunciaron medidas urgentes, como por ejemplo regular el precio del arroz. Asimismo, se está pensando en alivios para créditos y para las tasas de interés de este gremio y se están adelantando distintas mesas técnicas con los productores de este sector. Tenemos ya un régimen de libertad vigilada de precios y estamos estudiando con el sector comercio las medidas que sean necesarias para eso. Mantenemos las medidas de apoyo a los insumos agropecuarios de los productores, mantenemos las medidas de alivio en el crédito a través de poder apalancar nuestra reactivación económica, mantenemos el apoyo directo para esa primera cosecha del año y mantenemos las mesas técnicas que entre los viceministros de Comercio y Agricultura se vienen adelantando. Precisamente lo que está anunciando el gobierno es que se van a revisar las leyes vigentes para permitir crear una medida que permita también la regulación de los precios del mercado. En Noticentro 1 les contamos qué es lo que está pasando con el gremio arrocero. Estas son sus voces y esto es lo que le están exigiendo al gobierno nacional. Después del paro de marzo del presente año, el sector arrocero no ha encontrado el camino para salir de la crisis y que los lleva a una nueva convocatoria para este 14 de julio. Se alega incumplimiento de la administración del presidente Gustavo Petro a los acuerdos firmados en marzo. Los arroceros tienen una lista de situaciones que están afectando el sector, como los precios, el impacto de los acuerdos comerciales, el contrabando y las condiciones de producción, como distritos de riego, insumos, entre otros. En el primer punto, en los últimos meses, el sector ha sufrido una caída en los precios de compra, donde la carga de arroz pasó de 230.000 a 185.000 pesos. Hoy se ubica en apenas 170.000 pesos. En una política de preferir los alimentos extranjeros a que los produzcan los colombianos que trabajan en el agro. Esa es una situación muy lamentable y esperamos que este gobierno actúe en consecuencia. Asimismo, se lanzó una crítica a la industria molinera, que en parte está comprando por debajo del precio de referencia. Se reconoce que eliminar el incentivo por parte del gobierno al almacenamiento de arroz fue un graso error. La industria molinera está pagando precios de ruina por el arroz Paddy Verde que le compran a nuestros agricultores. Estos precios ni siquiera cubren los costos de producción y están llevando a la quiebra a miles de agricultores. También sostienen que no existe una política de estabilización de precios y no se evidencia intención del gobierno para apoyar a los agricultores justo cuando se aproxima la cosecha más importante del año. Estamos pidiendo la salvaguardia para Ecuador y Perú, porque sabemos que hay mucho arroz que está entrando de Perú, Ecuador, sobre todo contrabando. En el paro anterior a la porfa, le dijimos nosotros al Ministerio de Agricultura que la porfa tenía que ponerse las pilas de poder controlar el contrabando. La comisión negociadora de arroceros, que representará a los productores, se designa este jueves 10 de julio. El paro arrocero convocado por los productores para el próximo lunes 14 de julio amenaza la canasta familiar y un posible desabastecimiento. El país podría enfrentar en los próximos días un nuevo paro arrocero luego de que los compromisos pactados entre los productores del cereal y el gobierno nacional en el primer semestre del año no se hayan cumplido. Nosotros dependemos de la gente que cosecha el arroz, que siembra, que nos vende, que nos tiene listo ese artículo que es, vuelvo y te digo, es un artículo de primera necesidad. Actualmente, el gremio aseguró vender la carga de arroz Paddy entre los 200.000 y los 220.000 pesos la carga. En las tiendas colombianas, una libra de arroz se puede encontrar desde los 2.200 pesos. El sector de restaurantes y el gastronómico ha encendido las alarmas. Ya estamos
comprando más arroz para guardar y tener ahí por si el paro dura, que esperemos que no vaya a durar mucho. Uno a los platos no le puede subir porque la gente se va y la competencia que hay es bastante. Los efectos de un paro serían inmediatos y de gran impacto. Expertos advierten que podría haber desabastecimiento de productos básicos, aumentos en los precios de alimentos y dificultades de acceso a productos de primera necesidad. El gremio de transportadores de carga anuncia que están muy afectados por los múltiples bloqueos que se han presentado en vías nacionales. Denuncian pérdidas billonarias en el primer semestre del año. A propósito del próximo paro arrocero, el reporte de Colfecar muestra que en el primer semestre del año se registraron 413 bloqueos en las vías del territorio nacional. Esto refleja 6.515 horas perdidas, es decir, 271 días de parálisis para el transporte de carga y de pasajeros, así como la movilidad del país. Las pérdidas ascienden a 1.4 billones de pesos, afectando el sector y la logística de varias actividades de la economía nacional. Por regiones, el departamento de Córdoba ha sido uno de los más afectados con 50 bloqueos, seguido de Atlántico con 39 y Valle del Cauca con 31. Cerca de estas cifras se ubica Cesar con 29 y Meta con 27 bloqueos. Para Colfecar, lo más preocupante es que pese a las advertencias, no se tiene ningún plan de acción claro por parte del gobierno nacional para mitigar esta crisis. A esto se suma la indiferencia de la Defensoría del Pueblo frente a la constante violación de los derechos de los transportadores y otros usuarios de las vías. El departamento del Cauca amaneció nuevamente en alerta por la violencia. Explotó un carro bomba mientras se llevaban a cabo enfrentamientos. El propio gobernador del departamento denunció que hay amenazas en su contra. La violencia no da tregua en el Cauca. Este martes se registró una explosión con carro bomba en la subestación de policía del corregimiento del Estrecho El Patía Cauca en plena vía panamericana, que cobró la vida de una mujer y dejó a 2 policías heridos. A este ataque se sumaron fuertes combates en Corinto. Pero la violencia no solo impacta a la población. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, denunció ser víctima de fuertes amenazas directas a través de panfletos por parte de las disidencias de las FARC a cargo de Iván Mordisco. Anunció que se deben a su solicitud de mayor presencia del ejército en el macizo colombiano. Mídase con lo que dice o hace, señor gobernador. Las FARC-EP llegamos al macizo con la intención de quedarnos. Está muy molesta porque el gobernador del Cauca pidió fuerza pública en el macizo colombiano para que lo saquen de ese territorio que hoy están generando conflictividad, confinamiento y desplazamiento de una población que lo único que quiere es trabajar en paz. El mandatario caucano ha sido enfático, no cederá ante los grupos armados que, según él, buscan amedrentar a la población para proteger sus intereses ilegales. La situación en el departamento se mantiene bajo alerta máxima. No cesa la violencia contra la fuerza pública. Las autoridades denunciaron que fue el Clan del Golfo quien asesinó en medio de una emboscada en Cañas Gordas, Antioquia, a 2 soldados profesionales. Los soldados profesionales Wilmer Javier Hidalgo Torres y Willington Arley Duarte Ramírez fueron asesinados en una emboscada del Clan del Golfo en Cañas Gordas, Antioquia. El ejército atribuyó el ataque a la subestructura Edwin Román Velázquez. Venían de la base militar del municipio de Frontino, estaban saliendo de la vía de dicho municipio a la vía principal que conducía hacia Urabá y ahí fueron emboscados. Llegaron con los militares al hospital y apenas llegaron, uno de ellos falleció y el otro falleció minutos después. El alcalde de Cañas Gordas, Diego Vanegas, denunció que la fuerza pública no da abasto en este municipio. Entonces es muy complejo el tema, seguimos muy preocupados, donde la fuerza pública que tenemos en el comando de nuestro municipio son 8 policías apenas, en un corregimiento que tenemos un comando son 10 policías y tenemos 10 policías que es el de transporte y tránsito también que están ubicados en Cañas Gordas y el ejército que tiene una patrulla motorizada, pero no es solamente para Cañas Gordas, es para toda la región. Entonces es insuficiente hoy la cantidad de fuerza pública para un territorio tan grande y tan importante como es el occidente. Estas son las consecuencias de la fallida paz total del gobierno nacional. Bandidos envalentonados atacando con armamento largo a soldados que iban para Tolemaida a reentrenamiento.
Los cuerpos de los militares permanecen en medicina legal y en las próximas horas serán sus honras fúnebres. Esta es una noticia en desarrollo en Noticentro 1. Este martes, en pleno centro de Arauquita, Arauca, una patrulla de policía fue blanco de un ataque. Un oficial resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia al Hospital San Lorenzo, donde su estado de salud es aún desconocido. Este hecho presuntamente fue perpetrado por el ELN. La escalada de violencia se extiende a Putumayo, donde la quema de un camión fue reportada, un nuevo acto que altera la tranquilidad en la región. Estos constantes ataques evidencian la compleja situación de seguridad que persiste en varios puntos del territorio nacional. Un bus cumple 2 días bloqueando la vía entre Risaralda y Chocó. Al parecer, el ELN lo habría dejado atravesado y cargado con explosivos. Ya son 2 días de cierre total en la vía que conecta Risaralda con el Chocó, luego de que presuntos integrantes del ELN obligaran al conductor de un bus a atravesar el vehículo en la carretera, cerca del sector conocido como El Tabor, municipio de Tadó. Donde un vehículo de flota occidental fue atravesado en la carretera, bajaron los pasajeros y al parecer le instalaron un dispositivo o un artefacto explosivo. Desde la terminal de transporte de Pereira confirmaron la suspensión de las rutas hacia el Chocó, la que afecta a 16 líneas interdepartamentales y deja cientos de viajeros varados, además de impactar negativamente la economía regional. Estamos llegando solamente hasta el corregimiento de Santa Cecilia, es decir, límites entre Risaralda y el departamento del Chocó. En las zonas los ciudadanos cruzan al lado del vehículo mientras no hay presencia alguna de las autoridades. Al parecer, un grupo Marte antiexplosivos del ejército llegará en las próximas horas. En una vía pública en Medellín, departamento de Antioquia, fueron instaladas otras banderas del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Descartaron la presencia de artefactos explosivos. Una bandera del ELN fue instalada en la autopista norte en Medellín. Junto al distintivo fue abandonado un paquete sospechoso y para descartar cualquier amenaza, las autoridades activaron una contracarga en el lugar. La bandera ya fue retirada, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades. Se procederá como medida preventiva a instalar una contracarga controlada para descartar cualquier riesgo. El año pasado, en esa misma zona fue instalada otra bandera del ELN. Las autoridades anunciaron que avanzan en la investigación. El comandante de las fuerzas militares denunció que el narcotráfico es el combustible que está impulsando la nueva arremetida de los grupos armados. Frente a la compleja situación de orden público en Colombia, el comandante de las fuerzas militares responsabilizó al narcotráfico como la raíz del problema. Aseguró que la violencia de estos grupos armados ya no tienen un sentido político. Un fenómeno llamado narcotráfico que es el problema, la base de todo. Mientras exista narcotráfico, mientras exista actividades ilegales, pues va a haber obviamente esos grupos que están dedicados, que hoy ya no tienen ningún interés en la toma del poder. Son netamente narcoterroristas. Según el comandante, la ola de violencia es una medida de presión de estos grupos. Aseguró que los tienen desacomodados. Cuando vemos, por ejemplo, esa gran oleada terrorista que hacen un grupo en el Chocó o hace el ELN a nivel nacional, es una simple muestra de que primero los hemos desacomodado, porque si ellos estuvieran tranquilos no pasaba nada. El comandante también se refirió al anuncio de las disidencias al mando de Iván Mordisco sobre la supuesta creación de una nueva disidencia en el Cauca. Desmintió su crecimiento. Las fuerzas militares no darán tregua al narcotráfico y sus cómplices. Y tras una visita a la sede de la Cancillería en el centro de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, este martes se fue en contra de la Procuraduría General y anunció que está limitando la investigación. El presidente Gustavo Petro arremetió contra la Procuraduría, a la que acusó de obstaculizar una investigación sobre la empresa Thomas Gregg & Sons. Según el mandatario, el Ministerio Público estaría impidiendo el ejercicio legítimo del control de libre competencia. La Procuraduría impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas Gregg, que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios. El jefe de Estado aseguró que esta facultad está protegida por la Constitución y advirtió que no renunciará a ejercerla. La facultad de cuidar la libre competencia es una facultad constitucional del presidente de la República y la haré valer. Y cuestionó la legitimidad de la empresa, señalando que su junta directiva tiene hoy a expresidentes y excandidatos presidenciales. Sigue la polémica por los pasaportes. En la Casa de Nariño se llevó hoy a cabo una mesa técnica para discutir el contrato que permitirá imprimir los documentos de los colombianos.
Tras 6 horas de reunión que se extendieron sin firma alguna del contrato entre la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal, los participantes acordaron una ruta de acción y conjunta de elaboración de un borrador que continuará su revisión durante la noche de hoy. El encuentro, calificado como una mesa técnica, reunió a delegados de la Embajada Portuguesa, a la canciller, la gerente de la imprenta y el jefe de despacho del Gobierno, con el objetivo de avanzar en la transición para la producción de pasaportes. Por otra parte, en respuesta a un derecho de petición radicado por la senadora Angélica Lozano, la Cancillería admitió que aún no existe un acuerdo firme con Portugal. La planta de producción no está lista y no hay presupuesto aprobado para asegurar la continuidad del servicio, estimando que se requerirán unas 35 semanas tras la firma del convenio para iniciar operaciones. Llevo más de un año haciendo seguimiento a este tema. Hoy la Cancillería reconoce que no tiene cómo garantizar la continuidad del servicio. Lozano calificó la situación como gravísima y alertó que esta improvisación podría dejar a millones de colombianos sin pasaporte a partir de septiembre. En Noticentro 1 les contamos cómo está la situación en este momento en el país para la expedición de pasaportes a pocos días del vencimiento de un importante contrato. En medio de la incertidumbre por la adquisición del pasaporte, muchos usuarios han reportado experiencias eficientes. El proceso puede tomar menos de 72 horas entre agendar, pagar y recibir el documento. Saqué la cita como en 2 días, la saqué el lunes para el martes, miércoles, y ahorita no me demoré sino como 10 minutos reclamando el pasaporte. Actualmente la Cancillería está operando a su máxima capacidad con más de 4.600 citas diarias. Fue muy sencillo, pues yo fui el que le ayudó a mi mamá a realizar el trámite y fue el mismo día y ya el día siguiente o a los 2 días ya tenía para que pudiera venir. El gobierno ha garantizado que la expedición de pasaportes está asegurada durante los próximos meses. La registraduría adjudicaría un millonario contrato a la empresa Thomas Gregg & Sons para las elecciones de 2026. La Registraduría Nacional tiene previsto adjudicar un millonario contrato por 2,1 billones de pesos para la logística de las elecciones del 2026. Este incluye tanto las elecciones de Consejo de Juventudes como en octubre los comicios legislativos y presidenciales del próximo año. La única oferta presentada fue la de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, en la que participa la empresa Thomas Gregg & Sons, lo que genera preocupación puntualmente en el gobierno. El contrato de Thomas & Gregg está muy ligado al poder porque se trata de una empresa que concentra peligrosamente los datos en general de los colombianos y en particular los datos electorales. Aunque otras empresas mostraron interés, presentaron objeciones al pliego de condiciones por considerar que eran demasiado restrictivos. La registraduría, sin embargo, no aceptó los reparos, argumentando que las exigencias buscan evitar la duplicación de acreditaciones por subcontratación y garantizar que la experiencia sea tanto técnica como responsabilidad directa. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el secretariado EXFAR anunció y reveló que hubo abusos contra menores de edad en Colombia. La Jurisdicción Especial para la Paz confirmó que los integrantes del último secretariado de las extintas FARC aceptaron su responsabilidad en las conductas relacionadas con el reclutamiento ilegal de menores. El documento radicado el 7 de julio fue firmado por los comparecientes Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, ex integrantes del último secretariado de las FARC-EP, así como por su equipo de defensa. Según la JEP, serían al menos 18.000 casos de reclutamientos presentados principalmente entre el año 71 a 2016. La JEP determinará si el exsecretariado puede acceder a penas alternativas. En esta etapa procesal, el caso 07 valora si el proceso sigue la ruta restaurativa con reconocimiento de responsabilidad. En caso de que la respuesta de los comparecientes cumpla con las 3 dimensiones del reconocimiento, la fáctica, la jurídica y la restaurativa. En este proceso, la JEP también incluyó los casos de violencia sexual y de maltrato contra menores durante el conflicto armado. De otra parte, la Jurisdicción Especial para la Paz también anunció que vinculará formalmente a las FARC con el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Abrirá un proceso por este caso. La Contraloría denunció millonarias irregularidades en el manejo de los recursos de las cárceles del país. La Contraloría denunció diversas irregularidades en el manejo de las cárceles del país, luego de hacer una visita en cada uno de los penales. De las principales deficiencias, incumplimientos que se están dando en las últimas vigencias en las cárceles del país, encontramos
el acceso a la justicia, los aspectos de infraestructura, los servicios de salud, los servicios de alimentación. Las irregularidades en el manejo de recursos ascienden a los 78.000 millones de pesos. Pudimos identificar que no solamente no se han cumplido las órdenes de la Corte Constitucional, sino que también hay unas series y profundas deficiencias en los planes de resocialización. Además de las irregularidades en las 127 cárceles del país, la Contraloría denuncia que en centros transitorios también se reportan deficiencias. Este martes fue la última intervención del expresidente Álvaro Uribe Vélez en su juicio. Se reveló que el próximo 28 de julio se conocerá la sentencia final. Tras escuchar a casi 100 testigos y revisar varios documentos, concluyó formalmente el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. La diligencia terminó con la declaración del exmandatario, quien dijo que su proceso es un caso político orquestado por el senador Iván Cepeda y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Se reúnen el senador Cepeda y Monsalve. Le da esa declaración contra nosotros. Y Monsalve ya trabajando en eje con el senador Cepeda. El eje Monsalve-Cepeda, Monsalve incita a los presos de Cómbita a que le hagan esa invitación. Para la defensa del expresidente Uribe, la juez debe declarar al exmandatario como inocente. Tenemos la convicción de la inocencia absoluta y plena del doctor Álvaro Uribe Vélez. Creo que se ha demostrado en un juicio público la ausencia de fundamentos para las dos conductas que fueron acusadas. El senador Iván Cepeda, por su parte, dijo que la Fiscalía sí presentó pruebas para que el expresidente sea declarado culpable por presuntamente buscar a través del abogado Diego Cadena cambiar la versión de dos exparamilitares que tenían información sobre su caso. Actuamos con la verdad, actuamos con la conciencia de haber defendido nuestros derechos. Así que nosotros creemos firmemente en que el expresidente Uribe debe ser condenado por la totalidad de los cargos y por la acusación que se ha hecho. El 28 de julio se conocerá si el expresidente es declarado culpable o inocente. De otra parte, este martes la Fiscalía solicitó también que el abogado Diego Cadena sea condenado por este caso. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, regresó a Washington por orden del presidente Gustavo Petro y dio por superada la crisis diplomática con ese país. El embajador Daniel García Peña regresó a Washington después de 5 días en Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro lo convocó para revisar el avance de la agenda bilateral tras la tensión diplomática con Estados Unidos. Su retorno se da en un ambiente de mayor pragmatismo tras el llamado recíproco a consultas entre ambos países. Durante su estancia en Bogotá, García Peña sostuvo reuniones con altos funcionarios, incluyendo la ex canciller Laura Sarabia, para evaluar temas clave como la descarbonización, transición energética, lucha contra el narcotráfico, migración y paz regional. Poder superar las diferencias que tenemos y por lo tanto el presidente fue muy claro y las instrucciones que recibí para regresar aquí a la ciudad de Washington es mantener esos diálogos abiertos. Y posteriormente emprendió su viaje de regreso, donde se espera retome las gestiones diplomáticas planteadas por el gobierno. También se confirmó que el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, regresará a Bogotá. Por medio de una columna periodística, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que en los próximos días en Bogotá habrá una gran cumbre internacional por la situación en Gaza. El presidente Gustavo Petro publicó una columna en el diario británico The Guardian en la que anunció la convocatoria de una conferencia internacional de emergencia en Bogotá junto al gobierno de Sudáfrica para defender el derecho internacional frente a la situación de Gaza. El mandatario insistió que la comunidad internacional debe asumir una posición firme ante lo que calificó como una devastación causada por el gobierno de Netanyahu y criticó el silencio de muchos estados ante la ocupación israelí. Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu. El presidente reiteró que la conferencia busca reunir a gobiernos de todo el mundo para deliberar sobre una respuesta multilateral ante las violaciones al derecho humanitario y señaló que este tipo de acciones son fundamentales para evitar un colapso del sistema internacional frente al avance de una política de poder desenfrenada. Regiones. En Capurganá, la policía salvó a 2 personas de morir luego de que fueron arrastrados por el fuerte oleaje. Así fue el rescate de una mujer y un menor en Capurganá,
que fueron arrastrados por el fuerte oleaje en la playa principal de esta zona del país. Según las autoridades, la oportuna reacción permitió ubicar y auxiliar a los extranjeros antes de que ocurriera una tragedia. En ese momento, al percatarse, nuestro uniformado de policía se lanza al mar junto con la ciudadanía, logran el rescate de estas dos personas, las cuales fueron llevados a centro de salud y en el momento podemos dar parte de tranquilidad. Invitamos a toda la comunidad que hace uso no solo de las playas, sino de los balnearios y piscinas, para que no dejen a los menores de edad solos, para que siempre estén supervisados por un adulto responsable. La policía de Urabá aseguró que ambos se encuentran fuera de peligro y confirmó que en esta zona continúan los recorridos de vigilancia y control. En el departamento de Valle del Cauca, las autoridades sanitarias extendieron la edad para poderse aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. En el Valle del Cauca se toman medidas para hacer frente al aumento en el número de casos de fiebre amarilla que se han registrado en el país durante las últimas semanas. Desde ahora la vacuna también estará disponible para adultos entre los 20 y los 59 años. El Valle del Cauca está haciendo una labor de protección del departamento y nosotros estamos vacunando. El esquema PAI en todos los municipios, pero hacemos barrera de protección en los municipios muy cercanos a el Tolima, en las áreas rurales. Hacemos un trabajo para evitar que entre la fiebre amarilla por el lugar donde está el brote activo. De acuerdo con las autoridades, la vacuna contra la fiebre amarilla es gratuita y se encuentra disponible en los puntos de salud del departamento, en especial en los municipios colindantes con el departamento del Tolima, donde se registra el brote más cercano. De acuerdo con el Ministerio de Salud, en lo corrido del año se han reportado 75 casos de fiebre amarilla en Colombia. Los departamentos más afectados por esta problemática han sido Tolima y Putumayo. Además, en el Valle del Cauca se están tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de las personas y evitar la aparición de casos de fiebre amarilla en la región. Un deslizamiento se presentó en la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal en Medellín. Una vivienda se vino abajo y 3 más resultaron afectadas. Así fue el colapso de una vivienda en la vereda La Loma del corregimiento San Cristóbal en Medellín. Según las autoridades, el deslizamiento causó daños en otras 3 casas. Nuestras acciones permitieron salvar la vida de 5 familias que evacuaron y copiosamente salieron de sus viviendas. La recomendación por parte del DAGRED es evitar transitar por esta vía. En la zona se recomendó la evacuación de otras 5 viviendas. Se siguen presentando resultados por parte del bloque de búsqueda en el suroccidente de Valle del Cauca. Se propinaron nuevas capturas. El bloque de búsqueda capturó a 3 de los responsables del atentado terrorista perpetrado el pasado 18 de mayo de 2025 en el barrio Los Lagos, ubicado en el oriente de Cali, donde resultaron heridas 8 personas entre policías y vecinos del sector. Se logra la captura de 3 actores criminales, alias Jefferson, alias Cholo y alias Jan, quienes son los articuladores de acciones terroristas y ofensivas en la ciudad de Cali, particularmente en los hechos ocurridos en el mes de abril y el 18 de mayo, tanto en el Caipetar como en el sector de Los Lagos de la ciudad de Cali, donde en este último salieron o resultaron heridos 8 personas, dentro de ellos 4 policías. Durante la captura de los involucrados se incautó armamento como una pistola de 9 milímetros, 3 cartuchos, 6 celulares y 4 alarmas con cables para la detonación de artefactos explosivos. Con este resultado ya serían 9 las personas que han sido capturadas por el bloque de búsqueda en el Valle del Cauca. Esto luego de ser activado tras la escalada terrorista que vivió el suroccidente colombiano. De igual forma, las autoridades manifestaron que se iban a incrementar los operativos de control en esta región del país. Desde Cali, Jorge Escobar Banderas, Noticentro 1. Noticia en desarrollo. Diferentes manifestaciones se presentaron en Bogotá por la reubicación de los indígenas en Vera, que permanecían en el Parque Nacional y en La Rioja. Fueron habilitados nuevos espacios en la localidad de Fontibón. La comunidad indígena en Vera será reubicada en Bogotá tras una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que exige su traslado inmediato desde la UPI La Rioja, donde enfrentan condiciones críticas de hacinamiento e insalubridad. El distrito definió como nuevo alojamiento provisional la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal ITPAC en el barrio Montevideo.
Se escoge el predio del IDEPAC porque era el único que nos permitía contar con espacio suficiente para la reubicación de esta población, garantizar un entorno seguro que no generara un riesgo adicional para los niños, niñas y adolescentes, poder contar con un espacio permanente para la Secretaría de Salud y el funcionamiento de un puesto de mando unificado 24 horas al día. Lo más importante que necesitamos en esta ciudad es el retorno de la comunidad. Si la gran mayoría de las personas en Vera pueden retornar al territorio, como es su voluntad, vamos a poder desarrollar un mejor modelo en la ciudad. Bogotá es una ciudad para todos. Sin embargo, el anuncio no cayó bien entre los residentes de sectores como Ciudad Salitre Occidental y Fontibón. En las últimas horas, vecinos bloquearon vías y alegan su preocupación por la seguridad, condiciones sanitarias y una supuesta improvisación por parte del distrito. Mientras asegura que ha concertado con distintos actores, excluye precisamente a la ciudadanía que vive junto al IDEPAC, en barrios que ya cargan con múltiples impactos urbanísticos y sociales. Por lo pronto, la Alcaldía Mayor de Bogotá definió este lugar como un espacio de reubicación transitoria. Un incendio en el barrio Los Laches dejó una vivienda destruida y 17 evacuados en el centro de Bogotá. En la madrugada de este martes 8 de julio hacia las 3:30 de la mañana se desató un incendio en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, que obligó a evacuar al menos a 17 personas, entre ellas 11 menores de edad. El fuego afectó principalmente una vivienda construida con materiales reciclables, en la calle Tercera con carrera 10A Este, donde habría comenzado la emergencia por un posible cortocircuito debido a instalaciones eléctricas irregulares. Los bomberos de Bogotá confirmaron que solo una vivienda fue consumida por las llamas. No obstante, otras 7 sufrieron daños menores por la propagación del fuego sin colapsos estructurales. La emergencia fue controlada en un 98% hacia las 6:45 de la mañana tras la intervención de 4 estaciones de bomberos con 3 máquinas y 3 carrotanques. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que fueron capturadas 9 personas. Entre estas hay 6 extranjeros, ciudadanos venezolanos, dedicados a la extorsión, la mayoría de ellos del denominado Tren de Aragua. La Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía, capturó a 9 presuntos integrantes de las bandas criminales Tren de Aragua y Los Satanás, responsables de extorsionar a comerciantes, visitaxistas y ciudadanos en Kennedy y Ciudad Bolívar. La captura de 9 integrantes, 4 del Tren de Aragua y 5 de Los Satanás, todos de nacionalidad venezolana. Las localidades de Kennedy, de Bosa, de Ciudad Bolívar, de Usme, de Tunjuelito son localidades donde el esfuerzo operativo es permanente y donde, gracias al trabajo sostenido de la Policía Metropolitana, no paramos de golpear a las estructuras que quieren afectar a los ciudadanos. En paralelo, fue rescatado un comerciante secuestrado por la banda Los Satanás en un inquilinato en Ciudad Bolívar. El hombre fue golpeado e intimidado mientras exigían 300 millones de pesos por su libertad. Fue una felicidad grande. ¿Sí me entiende? O sea, lo mío era para matarme. Las autoridades destacan que hay una reducción del 22% en casos de extorsión en la ciudad. Este año llevamos capturados por el delito de extorsión 178 personas, pero asimismo también por el delito de secuestro 58 personas. Y hay una reducción del 22%. La policía hace un llamado a seguir denunciando estos delitos a las líneas 123 y 165. El presidente Gustavo Petro arremetió contra el Banco de la República y asegura que si el emisor no baja las tasas, el país podría enfrentar una estanflación. El presidente Gustavo Petro celebró la caída de la inflación en Colombia por debajo del 5% anual, pero advirtió que si el Banco de la República no reduce pronto la tasa de interés real, el país podría entrar en una fase de estanflación. Si la Junta Directiva demora más la baja de la tasa de interés real, podemos caer en estanflación, caída de precios con estancamiento económico. El jefe de Estado ha insistido en reiteradas ocasiones la necesidad de estimular la economía bajando las tasas. La próxima reunión del Banco de la República será clave para definir si hay nuevos recortes a la tasa de interés, actualmente en 11,25%. La academia y los diferentes gremios económicos dicen que no es cierto lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas horas, de que hay un riesgo de estanflación. Los resultados de inflación fueron recibidos positivamente por los agentes del mercado financiero y la academia al señalar que ya se presentan disminuciones positivas en varios grupos de gasto, como los precios de los alimentos y los servicios públicos.
Para el presidente Gustavo Petro, este panorama debe llevar a una reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, o de lo contrario entrará el país en esta inflación. Sin embargo, Fedesarrollo desvirtúa esta teoría al señalar que este fenómeno se da por el bajo crecimiento y una alta inflación. Hoy Colombia está en otro escenario. No tiene ningún riesgo de entrar en un fenómeno de esta inflación, porque ratifico, eso implicaría que caiga rápidamente el crecimiento económico y que suba la inflación. Lo que estamos observando es exactamente lo contrario. La economía viene acelerándose y viene reduciéndose esa tasa de inflación. El banco emisor sí tendrá espacio para bajar tasas, pero no al ritmo que considera el gobierno. En julio se tendría una reducción de 25 puntos básicos, llegando al 9%, y hacia el cierre del año bajando hasta el 8,5%. Hay que tener en cuenta que debemos proyectar esto hacia diciembre, y hay unos meses del año anterior que fueron bastante buenos, incluso negativos, para citar octubre, que hay que mejorar. Con esto quiero decir que aunque los datos de inflación son buenos, la expectativa en cuanto a tasas de interés hay que mantenerla moderada y con prudencia. Las proyecciones de inflación hacia el cierre del año están entre el 4,5 y el 4,8%. La Unidad de Planificación Rural advierte que hay varios cultivos en el país en riesgo con la llegada de la segunda ola invernal. En la evaluación de la Unidad de Planificación Rural hacia el cierre del año, varias regiones estarían en riesgo por cuenta de un aumento en las lluvias. El informe agroclimático señala que se proyecta un 41% de probabilidad de la llegada del fenómeno de la Niña en el segundo semestre. Cerca de 260.000 hectáreas dentro de la frontera agrícola nacional podrían verse afectadas por exceso de agua entre junio y noviembre. Los boletines son importantes porque nos permiten identificar cuáles pueden llegar a ser las principales amenazas que se pueden presentar para los sistemas productivos agropecuarios, y así poder identificar las medidas que se pueden adaptar para responder a cada uno de esos tipos diferentes de amenazas. Entre los sistemas productivos más vulnerables están el plátano, banano, cacao, aguacate, café y cultivos de ciclo corto como el maíz, la papa y la hortaliza. Por primera vez, las comunidades indígenas en la Sierra Nevada reciben tierras. Fueron 227 hectáreas con una conexión directa al Mar Caribe. Este es el momento en que los indígenas de la etnia Arhuaco de la Sierra Nevada toman la posesión de 227 hectáreas de tierras, incluyendo playas del Mar Caribe, porque hoy se firmó la parte jurídica entre la Agencia Nacional de Tierras y la SAE, que los hace únicos dueños del asentamiento Catansama. Tenían décadas de estarlo pidiendo, esta conexión que se rompió entre los picos nevados, ¿sí?, los ríos y el mar, la estamos hoy entregando. Les estamos cumpliendo a la comunidad arhuaca, y que aquí también la comunidad lo espera de forma muy esperanzada para seguir avanzando. Nosotros tenemos que ser conscientes que el pueblo arhuaco, como los demás indígenas de este país, son nuestra base. Las 227 hectáreas que el gobierno nacional hizo entrega a la comunidad arhuaca no solamente es para que ellos lleguen a orilla del mar a hacer sus rituales, también tienen la misión de sembrar productos agrícolas, tal como lo dicen sus líderes. Hemos tenido dificultades con la población no indígena, pero creo que hoy recibimos este predio con mucho optimismo y mucho positivismo también, por todo ese esfuerzo que han hecho las instituciones a través de la Agencia Nacional de Tierra. Recuperar espacio para las etnias indígenas y campesinos de Colombia seguirá siendo la tarea de la Agencia Nacional de Tierras. En el dato del día, la Bolsa de Valores entregó un nuevo índice regional que capitalizaría las acciones en Colombia, Perú y en Chile. Desde la Bolsa de Valores de Colombia se anuncia la entrada de un nuevo índice regional latinoamericano con una capitalización de 319.000 millones de dólares. Se trata del índice MSCI NUAM, el cual mide el desempeño de 56 empresas de Chile, Perú y Colombia. Los emisores que lo componen están distribuidos con 35 acciones listadas en Chile, 13 acciones en Colombia, tanto ordinarias como preferenciales, y 8 acciones en Perú. Por sector, el índice está liderado por empresas del rubro financiero. En Noticentro 1 es la hora de conocer los indicadores económicos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.100 pesos y la venden en 4.140 pesos. Un euro cuesta 4.752 pesos con 50 centavos.
La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.85. El precio interno se cotizó a $2.290.000 la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $67.97. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70.02. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,21% a 1.688 puntos. La espera terminó para todos los seguidores del Hombre de Acero. La octava película inspirada en sus aventuras llega a las salas de cine de Colombia este jueves. Previo a esto, sus protagonistas la presentaron en Hollywood acompañados de cientos de fanáticos. I wanted to take the character of Superman and just focus on a piece of him that we haven't necessarily seen before. I also wanted to take some elements from the comics that I fell in love with as a kid. Es una película que utiliza el personaje de Superman para hablarnos de la migración, para hablarnos de la cultura de la cancelación, para hablarnos de ese periodismo duro, investigativo que se está perdiendo y está siendo reemplazado por unas redes sociales que a menudo se quedan en información falsa. Esta reinterpretación del personaje, creado en 1938, busca darle un respiro a la franquicia de DC Comics tras otros proyectos que se quedaron cortos en expectativas. Acompañado de otros personajes de las historietas, entre esos su perro Krypto, estará el hijo de Krypton en esta nueva oportunidad, trabajada desde la visión del cineasta James Gunn, autor de otros éxitos como Guardianes de la Galaxia. La gran ventaja de James Gunn es que él dijo, no, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a empezar de cero. Es un universo con mucho humor. Él considera que el humor y la acción, lo épico y lo ligero van de la mano. No es un universo oscuro y pesado como el Man of Steel de Henry Cavill que nos entregó Snyder. David Corenswet, de 31 años, es el encargado de darle vida en esta oportunidad al icónico superhéroe. Es el quinto en el cine después de Kirk Carlin, Christopher Reeve, Brandon Routh y Henry Cavill. Él tiene algo muy particular que se nota la diferencia entre Clark Kent y cuando es Superman. ¿Me entiendes? Que era algo que también tenía Christopher Reeve. No estamos hablando de un actor que esté copiando a los anteriores Superman, sino que está aprendiendo de ellos para crear un nuevo Superman. El elenco contará con sello latino. La venezolana María Gabriela de Faría interpretará a la ingeniera, aliada del ex Luthor en la visión por acabar con Superman. Superman, al final del día, yo creo que es lo que queremos ser. Nosotros queremos pensar que si somos superpoderosos, si tenemos esa capacidad de destruir o de construir, vamos a usar esos poderes para el bien. Y siento que miramos a Superman y miramos lo mejor de la humanidad, lo que podemos ser. Sin duda, el esperado regreso del personaje tiene a la expectativa a millones de seguidores que tienen la fe puesta en que este sea el inicio de una nueva etapa para el universo de personajes de DC. Por primera vez a Colombia llega La Quina de Rossini, una ópera inspirada en el trabajo del compositor italiano Gioachino Rossini, creador de obras icónicas como El Barbero de Sevilla y La Cenicienta. Su pasión gastronómica inspiró esta obra que fusiona música, humor y recetas. Normalmente pensamos que la música clásica es aburrida y cuando realmente entras allí te das cuenta que es una música que es maravillosa y que te lleva a un sinfín de posibilidades de conocimiento y de placer que ¿para qué no tenerlas? El espectáculo familiar transforma el escenario en una gran cocina, donde las piezas musicales más famosas de Rossini se convierten en ingredientes para una receta escénica llena de juego y magia. Es como una especie de jukebox de grandes temas de Rossini, pasando por distintos materiales más sinfónicos, estos tutis de Rossini que son como fuegos artificiales. Con la
participación en vivo del grupo juvenil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, la obra invita a las familias a disfrutar de la ópera de una forma divertida y sensorial. La Cuina de Rossini estará en temporada este sábado 12 y domingo 13 de julio en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá. Ante el creciente número de casos reportados en las autoridades sanitarias de Japón relacionados con problemas de sueño en niños menores de 12 años, producto muchas veces del exceso de pantallas, el gobierno de ese país inició una campaña en la que 2 reconocidos personajes de la exitosa serie Pokémon serán los embajadores, Pikachu y Snorlax, quienes protagonizarán comerciales en la televisión abierta y en las redes sociales, invitando a los más pequeños a ir a la cama temprano y de igual manera compartirán los beneficios que tiene el tener buenos hábitos de descanso. De igual forma visitarán colegios donde podrán compartir presencialmente todas estas recomendaciones.